Buen día, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Bueno, igualmente para nosotros, simplemente queríamos tener algún comentario acerca de, bueno, todas las intenciones económicas de aplicación de políticas económicas que ha hecho el presidente en su discurso del primer año de gestión. La realidad es que durante este año algunos podrán decir que el cambio de rumbo que pidieron los votantes allá por noviembre del año pasado avanza más despacio de lo esperado. Quizás eso sea así. También es cierto que este es un país que es una democracia republicana, gracias a Dios, no es una dictadura como Venezuela. Mm. Y en las democracias republicanas los rumbos económicos y políticos se hacen con leyes, se fijan con leyes, ¿no? Y el Poder Ejecutivo tiene muy poca capacidad de cambiar leyes y encima en determinadas circunstancias, ¿no? Con esto que se llaman los decretos de necesidad y urgencia. Así que los cambios de rumbo fuertes, para eso hay que cambiar leyes y eso se cambia en el Congreso. Y el Congreso no ha mostrado mucha voluntad en la mayoría de sus legisladores de gestar ese cambio de rumbo. De todas formas le dieron en la ley bases eh, más light, más diluida, que se presentó por segunda vez, algunos, algunos instrumentos como para empezar a trabajar, y en ese sentido yo creo que se ha logrado bastante con el poder político que tiene este gobierno y se irá profundizando, espero que a futuro con cambios de leyes que pasen por el Congreso con un poco más de agilidad y buena voluntad de nuestros legisladores, pero hubo grandes cambios. Durante décadas a los argentinos nos dijeron los políticos y los economistas que un Estado podía gastar mucho más de lo que le ingresaba permanentemente y que no quebraba, cuando si cualquiera de nosotros hacíamos eso en nuestra casa, en nuestro negocio, terminábamos volando por los aires, y por eso es que manejamos austeramente las finanzas de nuestros negocios y de nuestra casa, ¿no? Ujú. Y no nos damos cuenta que todas estas crisis que hemos vivido durante décadas y este empobrecimiento es justamente el resultado de las quiebras del Estado, por haber hecho eso, ¿no? Ujú. Nada más que el Estado no es el que sufre las consecuencias de su quiebra, sino que somos los ciudadanos, ¿no? Y ahora llegó un gobierno que dijo, bueno, no hay crédito, vamos a hacer lo que hacen ustedes en sus casas y en su hogar, a ver si nos va mejor, ¿no? Y empezamos a gastar lo que tenemos, y eso yo creo que nos va acercando a lo que pidió la gente, ¿no? Es un cambio de rumbo para ir a ser un país normal, que hasta ahora hemos sido absolutamente anormales, ¿no? Ujú. El segundo factor que creo que es muy relevante para, en términos de cambio, para ir a ser un país normal, es también que durante décadas, y nuestros políticos y economistas nos dijeron que el Banco Central podía producir toda la moneda que se le diera la gana, ¿sí? Y eso no generaba inflación. Hubiera bastado con llamar al presidente de alguno de los bancos centrales, no de los países desarrollados, ¿sí? Sino algunos de los que tenemos de los países vecinos, que en su mayoría le dan un dígito de inflación al año a su gente y preguntarle, disculpe, ¿cómo logró ese milagro? Porque nosotros no nos sale, ¿no? Y del otro lado, nos hubieran respondido, miren, acá la prioridad del Banco Central es respetar a nuestros ciudadanos y darles una moneda estable y confiable, y para eso producimos la cantidad de moneda que los ciudadanos demandan, quizás un poquito más, por eso la pérdida de poder adquisitivo de la moneda es muy chiquita y tenemos una inflación de un dígito al año, ¿no? Claro. Si uno hubiera mirado lo que fue la historia de casi 90 años en nuestro Banco Central, más del 70% del tiempo de vida, su prioridad fue financiar los excesos de gastos de los gobiernos de turno, produciendo todo los pesos que le demandaban esos gobiernos, y la realidad es que eso es muchísimo más de lo que la gente demanda, y si vos producís cualquier cosa más de lo que la gente demanda, cae su precio, ¿no es cierto? Baja su precio. O sea, ese es el motivo por el cual se derrumbó el poder adquisitivo de nuestro peso como se derrumbó a lo largo de décadas,
y el motivo por el cual cada vez que vos ibas a querer comprar algo, el señor te decía, mire, este algo vale lo mismo que antes, si usted me quiere dar pesos que valen menos, me tiene que dar más pesos y eso es lo que llamamos inflación. Bueno, este gobierno asumió y dijo, bueno, justamente como no vamos a tener más déficit además, ¿no? Vamos a gastar en exceso, además no vamos a emitir más para financiar al gobierno. Y la verdad es que al principio, los primeros 3 meses, ni siquiera emitió más para ninguna otra cosa. Y eso es lo que justifica que la inflación se haya derrumbado como un piano, ¿no? Cosa que nadie esperaba, ¿sí? Y en paralelo se apreció el peso. En realidad el peso siguió un rumbo de depreciación muy bajito, ¿sí? Porque justamente el Banco Central siguió emitiendo algo más de lo que la gente demandaba, pero no la atrocidad que cometían los gobiernos anteriores. De hecho, ¿qué es lo que nos falta para tener un Banco Central que sea igual al de los países vecinos, ¿no? Y que le pueden dar un dígito de inflación al año a su gente? El segundo factor que nos falta, además de emitir con moderación, por decirlo de alguna forma, es que sea mínimamente solvente, ¿no? Y lamentablemente este gobierno heredó un Banco Central absolutamente quebrado. Hoy está muchísimo menos quebrado que antes, pero todavía falta recuperar solvencia y eso va a hacer que se siga depreciando más el peso de lo que sería necesario para tener un dígito de inflación. Pero vamos a tener una inflación claramente descendente porque cada vez se va a poder emitir menos de más, ¿sí? Y llegaremos en 2027 ya con un Banco Central mínimamente solvente que nos va a dar un dígito de inflación, ¿no? Pero lo que sí es cierto que ha sucedido, ¿no? Es que el dólar ha perdido poder adquisitivo en términos de las cosas que se pueden comprar en la Argentina, claro. que es lo que mucha gente habla de apreciación. Si hubiera apreciación no habría inflación, ¿no? Pero bueno, lo que en realidad de lo que ellos están hablando es de una realidad. Imagínate, durante décadas a nosotros nos estuvieron sacando de nuestros bolsillos parte del valor de nuestros pesos para financiar al gobierno en esto que es, por eso se llama impuesto inflacionario, ¿no? Imagínate a todos nosotros tratando de defendernos, porque esos son ahorros nuestros, ¿no? O sea, y no ahorramos para financiar al gobierno con impuesto inflacionario, sino para poder lograr algo para nuestra familia en el futuro o para poder quizás en algún momento enfrentar alguna crisis, ¿no? Que podamos tener o a nivel incrementar el nacional y a capital. nivel personal, ¿no? Y qué es lo que hacíamos, y bueno, y dejábamos de demandar pesos, comprábamos dólares, porque ahí no nos podían seguir estafando, y además con toda la incertidumbre que se generaba, porque a cada rato venía una crisis, comprábamos más dólares. Claro, acá comprar dólares era ya una forma de cubrirnos y de protegernos de las macanas que hacían nuestros gobiernos, que hacían que el dólar valiera en términos de lo que es toda la Argentina una fortuna, más a finales del año pasado, que acordate que todo el tiempo estábamos hablando de que íbamos a una crisis, encima en un proceso hiperinflacionario, más dólares queríamos comprar todos aquellos que podíamos ahorrar, y las empresas también, argentinos y extranjeros, el dólar tenía que valer muchísimo respecto a lo que éramos nosotros, ¿no? Sí, Nuestros ingresos, todo lo que podíamos vender. Ahora de golpe vos mirás hacia adelante y decís que parece que no viene ninguna crisis, claro. ¿no? Bueno, ahí va orientada a la próxima pregunta, Aldo. ¿Qué recomendaciones le damos en este contexto macroeconómico en la afectación directa hacia nuestra región, principalmente, que es lo que más nos interesa? ¿Qué le decimos a nuestros oyentes, al ciudadano de a pie? ¿Qué recomendaciones hay para los pequeños inversores en este contexto? Mira, yo creo que hacia adelante no va a haber devaluación, como dicen algunos, que se olviden, así que invertir en dólares no va a ser muy rentable. Es cierto que es una tradición y costumbre, ¿no? Ya para los argentinos, por tantas décadas de tener que defendernos así, va a ser difícil que nos acostumbremos a que parece que vamos a tener una moneda cada vez un poquito más confiable, aunque todavía no lo sea tanto, que por ahí vamos a poder ahorrar en la Argentina, que no es la única forma quedándose en pesos, haciendo plazo fijo, ¿no? Por ahí comprar una propiedad, Bien. ¿no? Es también una forma de invertir en
en nuestro país, en la medida que uno tenga los recursos. Claramente, creo que todo lo que se invertir en la Argentina, sin lugar a dudas, va a ser lo rentable hacia adelante, y fundamentalmente pensando que acá justamente se ha dado este cambio que acabo de comentar, ¿no? A finales del año pasado, durante todo el segundo semestre, nosotros, como les decía, como veíamos una crisis, ¿qué hace un argentino cuando viene a venir una crisis? Y empieza a comprar dólares a más no poder, ahorrando, ¿sí? Y claro, vos cuando hablas de ahorrar, ¿sí? Lo que estás hablando es dejar de consumir y de invertir. Imagínate a todos los argentinos que podíamos haber gastado un poco más por miedo a ahorrando, dejando de consumir y de invertir. Imagínate a las empresas haciendo exactamente lo mismo. No es raro que en septiembre del año pasado hayamos entrado en recesión, ¿sí? Y que haya durado la recesión hasta el momento en que lograron convencernos de que efectivamente estaba cambiando el rumbo, ¿no? Que no íbamos a una crisis, y que por ahí, allá por el tercer trimestre, algunos se hayan animado a gastar un poquito más, dejar de ahorrar tanto en divisas, por ser países que no viene la crisis, ¿no? Llamar al pintor porque pinte el living, que está horrible, pero teníamos miedo de gastarnos esa plata, o darnos un gustito que antes nos dábamos, pero por miedo dejamos de dárnoslo, o una empresa que todavía tiene capacidad de inversión, bueno, no viene una crisis, por invertir un poquito más, y es lo que desde el tercer trimestre ha empezado a gestar una recuperación de la economía. Que abarca todos los sectores, no, porque de la misma forma que cuando entramos en recesión a partir de septiembre, no todas las empresas y todos los sectores entraron en caída, sino que algunos seguían creciendo, algunos no variaban su situación, y después sí, al final todos entramos en una debacle, ¿no? Ahora va a pasar lo mismo, algunos van a empezar a recuperarse antes que otros, y cuando se consolide, bueno, la gran mayoría se habrá recuperado, pero estamos en este proceso, y eso aleja la posibilidad de una crisis, porque si logramos hacer el esfuerzo que se hizo para ser un país normal, para ir a ser un país normal, que todavía nos falta, es verdad, que se pudo hacer hasta ahora, digamos, logrando que nuestras cuentas públicas se manejen con la austeridad que manejamos en nuestras casas, ¿no? La realidad es que en la medida que hay una recuperación económica, los ingresos del Estado también entran a mejorar, ya dejan de caer con la recesión y empiezan a mejorar, y de esa forma es mucho más fácil sostener esto, que es el manejo adecuado de nuestras cuentas públicas, y se van a dar otras cosas que los argentinos, y se están empezando a dar otras cosas que los argentinos también necesitamos, por ejemplo, que nos dejen de exprimir como naranjas, ¿no es cierto? Que es lo que ha sido tradición y Bueno, costumbre el por décadas, ¿no? presidente en su discurso anunció que va a recortar fuertemente la cantidad de impuestos en el país, y también habló de devolver la autonomía fiscal a las provincias, y todos nos quedamos pensando en que se está hablando de una reforma impositiva y que se va a poner en el tapete el sistema mismo, o sea, si sigue el sistema de reparto, por ejemplo, de la coparticipación federal, o si se crea otro sistema. Y bueno, todo esto apunta precisamente a las elecciones legislativas de este año y la eventual renovación de bancas que posibilite un equilibrio distinto en el Congreso para esto que dijiste al principio, Aldo, que es que se necesitan leyes para modificar aspectos sustanciales de la economía. Por ejemplo, el tema impositivo necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Así que, ¿qué expectativa ves en ese aspecto? Mira, la expectativa que veo es muy positiva. El gobierno ya de hecho está bajando la presión tributaria. Es cierto lo que vos decís, vamos a ir a un esquema que va a abandonar la coparticipación, y es posible aprobarlo en el Congreso, ¿no es cierto? Porque, como vos dijiste, necesita una ley eso, y se va a ir a un esquema en el cual las provincias recauden sus propios recursos. Podrán hacerlo a través de la AFIP, porque se puede delegar. De hecho, hay provincias hoy que le han delegado su recaudación a la AFIP, de sus impuestos provinciales, ¿no? O a tomar esos impuestos que antes recaudaba la AFIP y recaudarlo la misma provincia. Cada una decidirá como sea, y lo va a hacer, pero lo va a determinar cada provincia y los va a cobrar cada provincia de vuelta a través de la AFIP. Bueno,
Pero esa no es quizás la parte más relevante para que haya un gran cambio en la Argentina. Porque vos fíjate que el gobierno nacional está bajando los impuestos. ¿Y qué hacen los municipios? Y bueno, muchos municipios y muchas provincias. Suben los propios. ¿Tá? Sí. Entonces, una cosa que nos olvidamos, yo creo, los argentinos, los provincianos, yo soy provinciano, es que todos nos definimos como unos acérrimos federalistas, pero a la hora de pedir soluciones para problemas de nuestras provincias o nuestros municipios, se los pedimos al presidente. Eso es absolutamente contradictorio, porque ahí no se puede resolver nada. Y no solamente eso, es absurdo, porque en cada provincia, en cada municipio, son tus vecinos, el gobernador, el legislador provincial, ¿sí? El concejal, el intendente. O sea, te los cruzás por la calle. El señor presidente y todos los legisladores del Congreso están allá lejos, y además no son, según la Constitución, a los que les tenés que pedir ese control. Entonces, yo creo que esto va a cambiar en realidad en las provincias y en los municipios, cuando efectivamente nos asumamos como ciudadanos de una provincia y de un municipio, y asumamos ese federalismo, lo hagamos carne, y empecemos a controlar y a exigirle a nuestros gobernadores provinciales, a nuestros intendentes, a nuestros legisladores provinciales, a nuestros concejales, que manejen las finanzas de su parte correspondiente del Estado, como nosotros manejamos las finanzas de nuestro hogar. Y si no lo hacemos, si no tomamos esa responsabilidad, que de vuelta lo tienen que hacer en cada lugar, los ciudadanos de cada lugar, lamentablemente van a seguir sufriendo las consecuencias como las están sufriendo hoy en muchos de estos municipios y provincias en las que les están subiendo los impuestos, ¿no? Muy bien, Aldo, exactamente lo que queríamos escuchar de estos temas, charlado de una manera muy amena y clara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Aldo Abraham, entonces, economista. Bueno, hablando un poco de la coyuntura de esto que está ocurriendo. Buenos días, quería, si pueden averiguar, dice un oyente, ¿no? ¿Qué hacen con los fondos que recauda el estacionamiento medido SAEM? Y si pueden averiguar y sacar información del robo, que es cuando no se paga la multa y pasa a judiciales. Ahora le envío lo que es la deuda y lo que cobran los abogados de la municipalidad, nos dice un oyente que evidentemente nos va a enviar documentación en un rato no más. Y antes, Jorge nos había dicho, con signos de admiración, excelente el entrevistado de hoy.